Iniciamos entonces con el señor Ignacio Reyes, quien es representante de conciliación condominal y riesgos del administrador. Como pequeña semblanza, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac y doctor en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Diplomados en Contratos, Impuestos, Contribuciones Laborales, Plan de Negocio, Estudios de Riesgos, entre otros. Docente del Instituto Politécnico Nacional y Universidad Politécnica de Morelos, sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad de Tepepan. Experiencia profesional en materia fiscal, laboral y jurídica en sectores como editorial, comunicaciones, construcción, metalúrgico, farmacéutico, logística y distribución, en las áreas de jurídico corporativo, planeación estratégica, comités de riesgos y evaluación de contingencias, impuestos, finanzas, comercio exterior, costos y procesos de producción, capital humano, propiedad intelectual, etc. Actualmente dirige la investigación doctoral interdisciplinaria bajo el tema Visión crítica de las competencias profesionales evaluadas por la PROSOC en la certificación de administración de condominios de la Ciudad de México. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, este tema de la conciliación condominal y riesgos del administrador, el hecho de llevar una sana convivencia en comunidad entre individuos y más aún en propietarios, es un tema bastante de análisis importante para los riesgos. Vamos a iniciar esta presentación con algunas premisas que debemos considerar al estar hablando de este punto. Primero, el administrador es un prestador de servicios, el cual está sujeto a instrucciones de un cliente, que en este caso estamos hablando de un propietario. En tal sentido, el administrador solamente es un asistente, un ayudante en motivar o generar una sana convivencia. También tenemos que existen autoridades que son las que están facultadas para sancionar o en su caso conciliar las controversias que existen entre los condóminos o entre condóminos y terceros. Y un punto bastante importante es que en una propiedad vamos a tener dos elementos importantes, dos tipos de propiedades. Una propiedad exclusiva, que es la que denominamos propiedad individual, y una copropiedad, que es todo lo que conocemos como áreas comunes. Una vez que esta persona sale de su departamento, de su casa, el paso fuera de su puerta ya se convierte en una zona común, donde tiene su verdadero ámbito de aplicación lo que es un administrador de condominios. Y por último, de estas premisas, es que el hecho de que desconozcamos las leyes no es una excusa para no aplicarlas. Al ser sujetos de una convivencia social, todos estamos apegados a este tipo de normas. Y ahora viene la pregunta importante. Esta es una expo de condóminos, pero ¿realmente qué somos? O sea, ¿somos unos administradores o simplemente somos unos gestores? Esta situación es bastante importante de analizar porque la gestoría se refiere exclusivamente a la ejecución de actividades. En la lámina les estoy marcando en naranja lo que teóricamente debería estar haciendo un gestor. Lo que haría un administrador es todo el elemento de la lámina: planea, organiza, estructura lo que es una administración del edificio. Si un administrador solamente llega a ejecutar y a satisfacer necesidades de los condóminos, entonces no es un administrador, es un gestor de condominios. Porque quien hizo toda la planeación y estructura fue otra persona. Y entonces, para lograr un correcto proceso administrativo, que esa es la columna vertebral del administrador de condominios, son cumplir lo que nosotros denominamos en la teoría como proceso administrativo. Tienes que planear para saber qué hacer, tienes que organizar para identificar cómo lo vas a hacer y tienes que dirigir o ejecutar para verificar que esto que hayas planeado o hayas estructurado lo puedas ejecutar. Y un instrumento de control, porque no nada más hay que hacer las cosas, revisa que lo que hiciste o lo que pretendiste solucionar
efectivamente quedó solucionada. Pues bien, vamos a ver ahora lo que son la gestión, los riesgos del administrador profesional de condominios. Para poder analizar esto, primero tenemos que visualizar lo que es un modelo de gestión de riesgos. Los modelos de gestión son modelos estándar, que se pueden aplicar a cualquier actividad profesional que se vaya a ejecutar. Y entonces, para poder yo identificar cuáles son mis elementos de riesgo como administrador, entonces yo tengo que evaluar 4 puntos importantes. Primero, tengo que identificarlo. Y este primer evento de identificarlo, vamos a encontrar 2 tipos. Los previstos, y los previstos se refiere exclusivamente a aquellas situaciones que yo ya viví y que ya tengo la experiencia para afrontarlo. Y los emergentes, porque seguramente no lo vi venir y ahora lo tengo que resolver. El segundo punto a evaluar, a revisar, es la evaluación. Y tienes que valorar cuál va a ser el impacto de ese riesgo que vas a vivir. Vas a tener un impacto seguramente económico, probablemente vas a también tener un impacto reputacional, porque no van a creer en ti o van a desconfiar de tus actividades. Y un tercer impacto que es, seguramente no vas a terminar en tiempo o no vas a entregar las cosas como lo planeabas. Y estamos hablando de cumplimiento. Tercer punto, actúa. Bueno, no todo es planear, ahora hay que hacerlo. Y el hacerlo implica 4 respuestas a considerar. Para que puedas actuar eficientemente, el primer punto es mitiga. Ya sabes que hay un riesgo y hay que solucionarlo. Ahora, busca las estrategias necesarias para que el impacto que hayas evaluado sea el menor posible. A eso nos referimos en mitigar. Segundo, evítalo. Porque también es factible que si viene un riesgo, puedas evitarlo, hacerte a un lado, buscar otra alternativa. Tercero, transfiérelo. Porque tú no lo puedes hacer todo. Existen profesionales que te pueden ayudar. Y ahí es donde entran todos los que van a ver en el stand. Todos esos elementos alternativos de terceras personas son sujetos que se dedican a una actividad y que seguramente lo van a hacer mejor que un administrador de condominios. Cuarto, acéptalo. Si después de analizar ese riesgo determinas que ni lo puedes mitigar, ni lo puedes evitar y tampoco lo vas a poder transferir porque seguramente ya es tarde, pues entonces acepta lo que viene, que es el impacto económico, reputacional y condominal, e infórmalo, que ese es el cuarto punto. Ya viviste ese impacto, ya estuviste, ya lo identificaste, evaluaste y actuaste. Ahora, pues esa experiencia ya la tienes, documéntalo. Esa experiencia de vida que estás tocando, tienes que saber documentarlo. Y para hacer una documentación correcta, tienes que estandarizar. Porque no nada más tú como administrador lo vas a vivir, lo va a vivir también tu gente, las personas que estén colaborando contigo. Y si lo documentas y lo estandarizas correctamente, todo mundo va a poder afrontar riesgos. Y por último, genera los reportes necesarios para que esto ya se vuelva una experiencia vivida. Y una vez que hayas pasado este evento, seguramente los riesgos se van a seguir presentando porque es parte de la actividad. Y entonces tu siguiente riesgo ya no va a ser un riesgo emergente, va a ser un riesgo previsto. Ok, bueno, pues hasta aquí la parte genérica. Toquemos ahora lo que es un administrador de condominio. Y al ser una persona que soporta varias formas de pensar de los condóminos que van a defender a toda costa su propiedad, pues se vuelve en un intermediario que va a hacer frente a todo este volumen de personas. Y de entrada, los que ven arriba es el gobierno. También, vamos a tener un impacto en la unidad de inteligencia financiera porque los dineros se revisan. Vas a tener un impacto en materia fiscal
En cuanto a Seguro Social e Infonavit, porque seguramente o vas a contratar un proveedor o vas a contratar personal. Y por consecuencia vas a tener también un impacto en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque probablemente tengas demandas y a lo mejor no generadas por ti. También vas a tener un impacto o un riesgo con tus proveedores de servicios, porque seguramente son las personas de mayor experiencia, pero no quiere decir que a ti te van a atender correctamente. Procuraduría Social por sí sola ya es un riesgo, porque es un instrumento de conciliación. Lo veremos en una de las últimas láminas, donde tenemos que enfocarnos a que la Procuraduría Social es un instrumento de conciliación, no es un instrumento de solución, porque para eso existen tribunales, por eso tenemos un Poder Judicial de la Federación o un Poder Judicial local. Y por último, los condóminos, tanto propietarios como inquilinos, porque realmente, si una persona arrienda o renta un departamento, también es condómino. Bien, vamos a ver unos cuantos análisis de riesgos. Tenemos que las contingencias que podemos visualizar como parte del riesgo del administrador en su relación con los condóminos. Tenemos que la inicial es la imagen que tiene el administrador con esta persona. Seguramente, de producto de esta anomalía, vas a tener ejecución de garantías porque esperaría que hayan firmado un contrato. Y un contrato sin garantía, pues no es un contrato. Y por último, no vas a poder cobrar tus honorarios. Ok. ¿Cómo lo vas a mitigar este asunto? Tienes que hacer programas y presupuestos. Definitivamente un administrador no puede elaborar sin programas ni presupuestos. También tienes que hacer un estudio de necesidades, porque no todos los edificios son iguales. Informes y entregables claros, contundentes. Las noticias malas se tienen que saber de inmediato. Y constantemente hacer estudios de satisfacción de tus clientes, tus condóminos. Tenemos también la parte de los prestadores de servicios, que es muy similar al condómino. Verifica que tus proveedores de servicio hagan su trabajo. El hecho de que les delegues esa responsabilidad no quiere decir que con eso ya la actividad fue desarrollada. Tus contingencias, servicios no eficientes, te puede abandonar el trabajo el proveedor, puede ocasionarse inclusive daños en el edificio y también garantías que tú hayas firmado con el proveedor y por no hacer un contrato correctamente no las vas a poder ejecutar, y el que va a terminar pagando esas garantías es el propio administrador. Estrategia: cotiza correctamente, elabora un protocolo de cotización con proveedores, selecciona correctamente tus proveedores, firma un contrato, supervisión del trabajo contratado recurrente y el análisis de eficiencia de estos. Y nos vamos al INSS, Infonavit y Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí no hay duda. Si contratas a una persona a través de un tercero, no te estás quitando una relación laboral. Eso se llaman trabajos especializados. O los contratas tú directamente, pero siguen siendo tus trabajadores porque los señores están dentro de los departamentos. Si ese trabajador se accidenta en las escaleras, el responsable va a ser el condominio. Por consecuencia el administrador, por consecuencia el proveedor de servicios. Entonces, dentro de tu análisis de contingencias, evalúa si requieres un REPSE. Perdón. ¿Así? Y evalúa estos proveedores. El SAT, los regímenes fiscales ya existen. Tenemos la AC y el pago por cuenta de terceros. Aquí no hay que inventar regímenes. Si llevas el control financiero de los condóminos, tienes que llevar una declaración o unas constancias de pago por cuenta de terceros. Si tienes una AC, pues lleva un régimen de personas morales. La UIF, si manejan dinero, se tiene que reportar. Las sanciones de este órgano son enormes. Por último, ya para cerrar, la representación limitada del administrador de condominios. Hay una deficiencia en la ley. El administrador de condominios no puede ser un representante de los condóminos al 100%.
Por eso me refería de qué somos. ¿Somos gestores o somos administradores? Porque tampoco la ley te otorga todas esas facultades. El administrador no puede contratar bancos, no puedes hacer conflicto, no puedes representar a tus condóminos para un conflicto laboral porque no tienes ese poder. Tampoco puedes hacer cobranzas judiciales. Lo tienes que hacer a través de intermediarios. Y la principal causa de mora. La principal causa de mora es porque no existe un órgano judicial lo suficientemente ágil que provoque que un moroso le cueste más trabajo deber que ir cumpliendo a tiempo. Y esto es una situación que vivimos en toda la República. Si hubiese una legislación que provocara que un moroso le cueste el doble o el triple de las cuotas de mantenimiento y que tuviéramos una autoridad que así como el sector laboral en 12 meses te soluciona un caso, seguramente el cumplimiento de las cuotas de mantenimiento mejoraría. Habrá que trabajar en el tema. Muy bien, muchas gracias.